Hola, gente linda, gente bella. Hoy en nuestro curso de crochet para principiantes vamos a aprender a tejer un círculo, el cual nos va a servir para una infinidad de proyectos. Hacemos un anillo mágico, enredo el hilo en los dedos, introduzco la aguja de crochet, salgo, acomodo los dedos para empezar a tejer. Hago el primer nudo de inicio y completo 3 cadenas, las cuales no se van a contar, son para subir y empezar a hacer la vuelta. Dentro del anillo mágico voy a empezar a hacer 12 puntos altos para ir formando nuestro círculo. También podemos iniciar el círculo con un anillo de cadenas, el cual es muy fácil, pero tenemos el problema que deja un espacio en el centro, el cual no se deja cerrar. Si te gustan nuestros videos y deseas formar parte de nuestra comunidad, te invito a que te suscribas y activa la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos videos. Ahora jalo el hilo pequeñito hasta cerrar el círculo. Voy a cerrar la vuelta no en las 3 cadenas que hice al principio, sino en el primer punto alto. Inserto la aguja, cojo lana y cierro con un punto deslizado. Para iniciar a hacer la segunda vuelta, hago 3 cadenas, nada más para subir. Recuerden, nunca se cuentan estas 3 cadenas. Vamos a hacer un aumento en cada punto disponible, o sea, hacemos 2 puntos en cada punto. Hacemos un punto alto en el mismo punto, o sea, en el mismo huequito, otro punto alto. Esto es un aumento. En esta segunda vuelta, en cada punto disponible hago 2 puntos hasta terminar la vuelta. Aquí ya casi termino la vuelta. Hago los últimos 2 puntos en el primer punto. Cierro con un punto deslizado. Recuerden, no lo hacemos con las primeras 3 cadenas, sino en el primer punto. Vamos a empezar la tercera vuelta. Subimos con 3 cadenas. Luego un punto solito.
El siguiente punto voy a hacer 2 puntos en el mismo punto, o sea, un aumento. En el siguiente punto hago un solo punto. Y en el siguiente punto hago 2 puntos. En esta tercera vuelta alternamos un punto solo y un punto con un aumento. Seguimos haciendo lo mismo hasta terminar la fila. Terminamos con un punto doble en el último punto. Esto significa que la vuelta nos quedó bien, pues siempre vamos a terminar con 2 puntos en el mismo punto. Recordemos que empezamos con un punto solo. Cerramos con un punto deslizado. Ya tenemos 3 vueltas. En la primera tenemos 12 puntos, en la segunda 24 puntos y en la tercera 36 puntos. Empezamos igual con 3 cadenas que no se cuentan. Esta es la vuelta número 4. En el primer punto hago un punto solo. En el segundo punto hago un punto solo. Y en el tercer punto hago 2 puntos, o sea, un aumento. Las cadenas no se cuentan, un punto solo y en el siguiente punto 2 puntos. O sea, alternamos en un punto solo, en el siguiente punto un punto solo y en el siguiente punto 2 puntos. Y así hasta terminar. Como podemos ver, terminamos con 2 puntos y recordémonos que empezamos con un punto. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ya tenemos 4 vueltas y 48 puntos. Hacemos un punto. Pasamos al siguiente punto. Seguimos con un punto y son 3 puntos. Y en el siguiente punto hacemos 2 puntos en un solo punto. O sea, nos tocan 3 puntos solos y 2 puntos en un solo punto.
y así consecutivamente hasta terminar la vuelta. Terminamos con 60 puntos la quinta vuelta. Como siempre, hacemos 3 cadenas, las cuales no se cuentan, y seguimos con la vuelta número 6. En los siguientes 4 puntos voy a hacer un punto en cada punto y en el siguiente 2 puntos en el punto hasta terminar la vuelta. Continuamos con la secuencia de 4 puntos solos y un punto doble. Voy a terminar la vuelta con 4 puntos, un punto en cada punto, 4 veces, y termino con 2 puntos, o sea, un aumento. Cerramos con un punto deslizado. Terminamos nuestra sexta vuelta con 72 puntos. Como puedes ver, es muy fácil y con esta secuencia tendrás un círculo perfecto. Si te gustó el video, te dejo como sugerencia al final de este video el curso completo de crochet. ¡Hasta luego!